Hola, ¿qué tal? Hoy quiero comentarles algo acerca de las generalidades de la redacción. Y este es un tema muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la redacción, pues siempre ofrece un poco de problemas, de confusiones. Y de entrada, todo el mundo pues siente un rechazo cada vez que decimos literatura, redacción, acentuación, puntuación, etcétera, ¿no? Esto no tiene por qué ser precisamente así. Por eso es que quisiera compartirles a ustedes algunos puntos muy importantes, algunos puntos claves pues, de lo que es en sí la redacción. Desde luego que hablar de la redacción es pues, hablar de un tema muy vasto, así que esto que les voy a mencionar pues, nada más son algunas generalidades, como ustedes pueden observar. ¿Qué se entiende por una comunicación escrita? Es como lo estamos viendo y como en algún momento lo hemos visto a lo largo de toda nuestra vida académica. La comunicación consiste en tener un algo que decir, un alguien hacia otro alguien. Es decir, tiene que haber una interacción entre una persona o entre un ser vivo hacia otro ser vivo, y tiene que haber un mensaje. Desde luego que esto puede sonar un poco extraño, pero nosotros nos comunicamos con algunos animales y esos animales se comunican con nosotros, especialmente si esos animales son pues, nuestras mascotas. Comprendemos el ladrido de nuestro perro, comprendemos el gruñido o la manera como ronronea, etcétera, porque tenemos una interacción. Entonces, la comunicación es este proceso por el cual podemos interactuar con otro ser vivo. Desde luego, la forma pues, más pura de la comunicación es entre los seres humanos, porque hemos logrado sublimar una serie de códigos, una serie de conceptos mediante códigos que nos permite hacerlo de una manera más dinámica. Todos aquellos recursos que puedan tener los animales se quedan nada más hasta cierto límite, y nosotros hemos pues, sublimado todos estos conceptos a través de la lengua oral y la lengua escrita. Las personas que tienen alguna problemática acústica o visual o a la hora de u oral, pues de alguna manera suplen con otro tipo de lenguajes esta, esta dificultad. Por ejemplo, ya sabemos que las personas leen, las personas invidentes leen con el tacto a través del braille, este tipo de código que son puntitos, que son resaltados ya sea en diversos objetos, puede ser en papel, que son los libros, o bien cuando se suben a los elevadores o en algunas monedas que están diferenciados con puntitos, el braille. Pero oye, la cuestión, bueno, hay una serie de situaciones. Por ejemplo, las personas que carecen de habla, pero sí tienen oído, o sea, sí pueden escuchar, bueno, pues aprenden a hablar mediante el sonido o la presencia de la mano aquí, y se pueden dar cuenta cómo se siente la voz, etcétera, o las cuerdas, la vibración. Sin embargo, bueno, ustedes han escuchado seguramente a algunas personas que no pueden escuchar, pero sí pueden hablar, y ellos hablan totalmente igual, como lo haría una computadora, como Siri o como Alexa en este momento. Porque seguramente con el tiempo, tanto Alexa como cualquier otro programa de computación va a ir evolucionando hasta que pueda decodificar los signos de admiración, acentuación y todo lo demás. Nosotros no, nosotros todavía estamos en este proceso, y la persona no puede oír, y como no puede escuchar, no puede detectar este lenguaje prosódico, este lenguaje pronunciado que indica, ¿será hoy día de que me toque comer una dona? O sea, la interrogación y no, la admiración, porque ellos no distinguen, ya que no escuchan, solamente pueden hablar sin estas tonalidades. Pero como quiera que sea,
todas las personas tenemos la facultad de comunicarnos y podemos solucionarlo de diferentes maneras. Incluso los animales lo solucionan, pero desde luego con unos limitantes. Nosotros no. Y la forma más etérea, la forma más completa, económica, es la lengua oral y la lengua escrita. De ahí, lo más específico y lo más complicado al mismo tiempo es la lengua escrita. Porque la lengua oral es muy sencilla. Tan es así que hay muchos pueblos cuyas lenguas solo son orales. Por ejemplo, el náhuatl era una lengua oral y tuvo que esperarse un tiempo, o sea, nos tuvimos que esperar un tiempo hasta adquirir las características del español, el lenguaje español, la lengua española aquí en México, para que las grafías, el abecedario del español pudiera adaptarse la fonética del náhuatl, y entonces por eso es que el náhuatl está escrito con grafía del abecedario español. Desde luego que esto no es tan sencillo porque había algunos fonemas, algunos sonidos que no eran semejantes, y entonces se hizo una especie como de adecuación extraña, pero finalmente se hizo. Así que esto sucede igual que con los niños. Los niños lo primero que hacen es señalar los objetos, después decir a, o sea, murmurar algún sonido gutural, y posteriormente empiezan a construir frases, palabras primero y luego frases. Pero entonces a los niños, así como a los pueblos, se les da primero la oralidad, que es lo más sencillo de comunicación. El proceso posterior, que es escribir la lengua escrita, conlleva un proceso cognitivo mucho más complicado porque requiere de un proceso de adquisición de conocimientos y de grafías y luego de palabras que ya están en un consenso adaptado. Y como consenso podemos entender lo siguiente. Por ejemplo, si yo pongo ante ustedes esta imagen, pues yo sé que es una pluma y ustedes también lo saben. Yo ya nací con el nombre de pluma, es decir, cuando yo ahí abrí los ojos y aprendí el nombre de este instrumento que sirve para escribir, todos me dijeron que se llamaba pluma. Y pues bueno, uno se va adaptando y uno va adquiriendo los conocimientos de que este es un teléfono, este es un separador de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos adquiriendo conocimientos de todas las palabras que construyen nuestro entorno. Entre mayor conocimiento de palabras, mayor cultura y mayor fortaleza para comunicarnos. Una pobreza de lenguaje no siempre está vinculada con una situación ni de economía ni de nivel social. Es nuestro interés por crecer en ese ámbito, por tener mayor número de palabras. Entre más palabras conocemos, más es nuestra extensión cognitiva y más podemos abrirnos al mundo. Además, con mayor sencillez podemos leer lo de antes y lo de después. Es decir, todos los textos anteriores y los actuales. O sea, podemos tener un contexto muchísimo mejor. Bueno, por lo tanto, un escrito conlleva un propósito aún mucho más firme, mucho más fino, porque además de lo que ya les mencioné, que podría ser esto nada más una oralidad, conlleva que la palabra pluma, por ejemplo, P-L-U-M-A, o sea, las letras que conforman la palabra pluma, P-L-U-M-A, organizan pues una palabra. Esas letras organizan, crean una palabra que en un consenso al cual yo ya llegué, denominaban a este objeto así. ¿Qué es lo que hizo que a este objeto le dijéramos pluma? Bueno, aquí sí hay un antecedente, porque como ustedes saben, las plumas tienen que ver con que al principio se utilizaban plumas de aves, se recortaban, las daban de tinta y escribían. Este sí tiene un porqué, pero si regresamos aún más, la pluma como tal, o sea, la pluma realmente de ave, ¿por qué se llama así? Y podemos llegar todavía hasta el origen de la etimología, pero aún así, la etimología en sí misma no tiene más que un consenso. Siempre va a haber un consenso, es decir, todos nos ponemos de acuerdo para decir que esto se llama de esa manera, ¿no? Y ya. Así que
además de memorizar las palabras y de entenderlas, la verdad es que comunicarnos es todo un arte, porque en español, por ejemplo, un conjunto de letras, en otros idiomas también, pero en español un conjunto de letras nos, nos da y nos permite construir palabras y luego frases y luego enunciados y luego textos largos. Y esa virtualidad nos permite realizar en nuestra mente conceptos de los que sean. El día está nublado, ya sabemos de qué estamos hablando. Hoy tuve frío, también sabemos de qué estuve hablando. Ayer se me hizo tarde para ir a desayunar con unas amistades. Entonces tenemos concepto de tiempo, modo, circunstancia, acción, persona, de todo. Por eso es que se le dice que es una, que en las lenguas, sobre todo en las más evolucionadas, las que requieren menos de movilidad y menos de otras circunstancias adicionales, son económicas, porque con poco se dice mucho. El español es una lengua económica, desde esa perspectiva. Y como tal, pues desde luego la dificultad va creciendo. Elaborar un escrito conlleva un propósito de conseguir algo, al igual que hablar, ¿no? Nosotros queremos hablar algo, sobre todo cuando es un texto académico. Nosotros queremos hablar algo y compartirlo a alguien. Claro, habrá personas que dicen, no, yo nada más escribo para mí misma. Mi diario nadie lo lee. Aún eso tiene un objetivo y es para ti misma. Es decir, la persona receptora de la escritura de ese mensaje es uno mismo, ¿no? O esto será para mis nietos en un futuro, ni siquiera tengo todavía hijos, pero en un futuro será para mis nietos. Lo que sea, siempre habrá un destinatario, siempre, para la posteridad, entendiendo para posteridad a quien sea. Entonces, efectivamente, elaborar un escrito conlleva un propósito, así como hablar, pero un escrito es aún mucho más complejo. Y cuando hablamos de textos académicos, requiere un formato específico. Bien. Ahora, como lo estuvimos platicando hace un momento, pues todo esto tiene una estructura y un texto debe comprender una idea principal. Cualquier tipo de ensayo, cualquier tipo de texto académico tiene una columna vertebral, una esencia, algo, ¿no? Un texto que tenga varias ideas, todas importantes, pero así distorsionadas, no nos permite concentrarnos. Un texto debe ser siempre una linealidad. Incluso en una novela, por ejemplo, esta que es un libro infantil, que se llama Gravity Falls, que son una serie de diarios. Esta incluso, que además está en imágenes, bueno, está con imágenes y todo, incluso esta tiene una finalidad, narrarnos lo que sucede en un pueblo ficticio de Estados Unidos, bueno, sí existe, pero ese en particular es ficticio, y una persona que investiga los extraños sucesos que ahí ocurren, ¿no? Es decir, ese es el tema central. Y te cuenta, como bien dice aquí, historias subordinadas, que los ojos que flotan y que los murciélagos que son de gran tamaño, lo que ustedes gusten. Pero la idea principal es justo narrar lo que está sucediendo en ese momento. Siempre habrá una columna vertebral en la que nosotros podamos sostenernos, o como un árbol, siempre habrá una parte concisa de, tenemos la raíz, tenemos lo que es el tronco, y siempre va subordinadas, pero el conjunto es ese árbol. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de novela. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos de qué estamos hablando, es todo lo que sucedió históricamente o metafóricamente hablando antes de el nacimiento de Cristo, y posteriormente en el Nuevo Testamento es todo lo que sucedió a partir de su nacimiento, incluida su vida narrada por los evangelistas. Siempre va a haber una estructura y siempre va a haber ideas subordinadas. Tenemos una idea principal y subordinadas. El segundo punto es que resulta deseable que en un trabajo expositivo y la exposición no tiene nada más que ver con la oralidad, sino yo estoy exponiendo un trabajo,
no se haga referencia a personales de quien escribe para no influenciar al lector, ¿no? Es deseable, pero depende también mucho de qué es lo que hayan solicitado las personas que les pidan que ustedes hagan algún texto, ¿no? Lo que sí no se vale, lo que sí no es deseable, lo que sí es un error, es combinar. Por ejemplo, hay ocasiones en que empezamos a escribir y decimos, el México de nuestros días es un México muy importante. Se dice que la capital está conformada por tantos habitantes y en ella la violencia se ha incrementado hoy por hoy, bla, bla, bla. Por lo tanto, se considera, o sea, queda claro que estamos hablando en impersonal, o sea, se considera, se cree, se dice, se. Pero resulta que en el cuarto renglón se nos olvida y entonces yo pienso que, no, a ver, no, no, ¿cómo yo pienso? O sea, si tú piensas, en algún momento ya tienes que ir intercalando tu comentario, pero no abruptamente. No es que no lo puedas hacer, lo que no puedes es combinar. Si ya empezaste a hablar en una introducción de algo impersonal, que se dice, y entonces después de eso, ya cuando tú vas a hablar, ya cuando tú vas a transmitir una idea, ya pones una entradita. En lo personal, de acuerdo con, bueno, de acuerdo con lo mencionado, en lo personal, yo considero que, etcétera, etcétera. Es decir, haces una referencia a lo, menciona lo de arriba, que está bien impersonal, y sigues tú. Pero ya una vez que sigues, ya seguiste, ya no puedes regresar al impersonal, porque eso es un juego. O sea, si el impersonal lo pusiste como parte de una introducción para poner un contexto, está bien. Se dice esto, en realidad en 1975 en México, esto era así, ya sao, pero actualmente ya después de que pusiste de contexto, puedes tú hacer referencia a ese. Lo anteriormente mencionado fue un estudio que se hizo en tal sitio. Sin embargo, yo considero que bla, 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 y entonces ya empiezas a intercalar datos y tu opinión personal, pero no puedes regresar a algo impersonal. Hay que cuidar mucho estos cambios de voz dentro de nuestro texto. Y en cuanto a referencias personales, sí se puede decir, en lo personal considero que la violencia actual en México es una situación muy grave. Eso sí, lo que no se puede decir es realmente una referencia personal. Odio salir a la calle porque hay mucha violencia. Eso no, eso ya es aún mucho más cercano. Adoro salir a la calle en México por las tardes porque la lluvia, no, no. O sea, esas referencias tan personales, no. Se puede hacer una reflexión personal, pero no colocar verbos emotivos o reflexiones demasiado emotivas, porque entonces ya tergiversamos los contextos y la atención de la persona, y entonces vamos influyendo en todo esto. Y además es muy poco profesional, muy poco académico que vayamos por la vida colocando, me encantan, o yo odio aquello. Eviten, por favor, colocar ese tipo de verbos emocionales. No es profesional, no es académico. Tampoco es deseable que ustedes utilicen palabras, yo diría que muy sencillas, por no decirles simplona. Está muy bonito, me encanta, y no es académico. Traten de sustituir, traten de buscar sinónimos. El español es una lengua llena y rica de palabras. Hay muchos sinónimos. Hay sinónimos como tal que ustedes pueden utilizar apoyándose en las plataformas que existen en la computadora, en Internet y también en Word y en otras, dependiendo qué tipo de máquina utilicen y qué tipo de programa, podemos recurrir a sinónimos. Si no, ustedes pueden buscar, por supuesto, un diccionario de sinónimos. Y hay palabras que, aunque no son sinónimas como tales, en el contexto sí lo son. Por ejemplo, se dice que hogar y casa es sinónimo. Y como ustedes comprenderán, sí, pero depende. Y depende porque no es lo mismo un hogar que además de tener el ámbito físico es el ámbito emocional que una casa.
que solo se reduce a un ámbito, pues una arquitectura, a algo físico, ¿no? En cambio, por ejemplo, la palabra regazo, que es esto aquí arriba de las piernas, no es de ninguna manera sinónimo de hogar ni de casa, pero en algunos contextos puede funcionar como tal, ¿no? Por ejemplo, el perro descansa porque sabe que está protegido en mi regazo. Eh, Supongamos que recogimos al perro de la calle o que, bueno, lo adoptamos, lo que sea. Regazo efectivamente no es un hogar, pero depende algunos contextos en los cuales podría funcionar como una especie de sinónimo, específicamente si es que el perro está recostado arriba de mis piernas, ¿no? Así que habrá algunas palabras que, aunque no sean sinónimos, dependiendo del contexto, sí puedan funcionar como tales. Entonces, además de buscar en un diccionario de sinónimos, ustedes enriquezcan su texto con, pues, con un horizonte mucho más amplio, con una manera de ver las cosas de manera mucho más abierta, que sus textos sean muy ricos en palabras. Los párrafos cuando escribimos van variando de acuerdo con lo que nosotros queremos escribir. Este texto que ustedes están observando es un cuento breve, acá está la otra parte, y este cuento breve tiene párrafos cortos, bueno, un párrafo muy breve que está conformado por un renglón y una fracción, otro por dos renglones, y así sucesivamente. Así que no hay una regla específica para ver los párrafos, para determinar cuántas líneas tiene un párrafo. Depende. En un texto académico podemos tener un párrafo extenso o no. Lo que no se permite es que haya párrafos excesivamente grandes. La novela de García Márquez, Cien años de soledad, tiene párrafos extensos, extensos y extensos, pero es una novela. Pertenece a un género totalmente distinto. Es un género literario, es un género narrativo, y dentro de la literatura existe una libertad creativa que permite un sinfín de situaciones, modificaciones, adecuaciones, etc. Cuando estamos haciendo un texto académico, lo deseable es que no tengamos planchas de texto porque queremos ser muy claros, muy explícitos, muy específicos. Así que no hay que abusar de la extensión de un párrafo. Y sí se pueden poner párrafos breves, en especial cuando se quiere ser muy contundente, cuando se quiere ser muy conclusivo. Los párrafos cortos, las líneas, suelen estar más eh, colocadas o suele utilizarse más en el apartado de las conclusiones, en la conclusión. En el desarrollo no tanto, por las características de que un texto breve es mucho más conciso, mucho más específico, así como si fuera una instrucción para armar una bicicleta, uno, dos, suelen ser más utilizadas en las conclusiones, no en las más partes, ni introducción ni en desarrollo. No quiere decir que no se utilicen, digo que suelen ser más útiles en la conclusión, pero hay libertad de la escritura de párrafos. Lo que no es correcto es una plancha de texto y menos confundir con ideas subordinadas porque se va perdiendo la fuerza. Entre más cortas sean los enunciados y más específicos, aunque sea en un párrafo, es mucho más clara la idea. No estamos contando una película, sino estamos presentando un trabajo sobre algún tópico que se nos haya requerido. Así que este ejemplo que ustedes están viendo en este momento, pues es un cuento y en donde los párrafos van totalmente, pues de diferente tipo. Acá tenemos el primero de estos, donde dice todas las navidades, tiene 4 líneas, las otras no. Y aquí hay un párrafo, aquí hay un espacio deseable, porque es un terreno, es un cuento, porque el último párrafo es contundente, es resolutivo y algunas situaciones que se permiten en la literatura no se permiten en los textos académicos. Sin embargo, allá podemos poner conclusiones o podemos poner a manera de conclusión y entonces ir desgajando. Tampoco es
inadecuado colocar por puntos. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, voy a concluir lo siguiente. Número 1, todas las moléculas de los átomos, etcétera, 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 bla, bla, bla. Número 2, los neutrones, bla, 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 etcétera, etcétera. Si quieren hacerlo por puntos, está bien. Si quieren hacerlo de una manera mucho más flexible, también está bien. Solo hay que separar párrafos de manera pertinente. Ahora, dentro de las características de la escritura, tenemos muchísimas reglas. Estas son algunas de las reglas que un escritor propuso, Vivaldi, y de todas ellas considero que las más importantes, las que hoy por hoy siguen siendo vigentes, son estas. Voy a hablarles de 5, que son las iniciales, las más importantes, en donde dice que es preciso escribir con la convicción, o sea, con la sabiduría, con la entereza, con la conciencia de que solo hay 2 palabras en el idioma, el verbo y el sustantivo. No es que nada más haya 2 palabras, porque como sabemos hay preposiciones, conjunciones, interjecciones, adverbios, etc. Como las bromas de lo que quiso decir es que las 2 partes claves de los enunciados son sustantivo y el verbo. Y yo me atrevo a decir que además ni siquiera están en estas 2 posiciones, sino que el verbo supera al sustantivo. Y lo supera porque el verbo es, yo diría que todopoderoso. El verbo es todo en la lengua española. Todo, absolutamente todo. Es acción, yo corro. Es emoción, yo amo. Y es existencia, yo soy, yo estoy. Es todo. En español solamente hay 2 verbos de existencia, es el verbo ser y en el verbo estar. En inglés, el to be es igual para ambas situaciones. Ser y estar es lo mismo en inglés. Y lo que va a diferenciar algo, el enunciado, para saber si ese verbo que yo estoy usando es ser o estar, es justamente el contexto, ¿no? Algo parecido que hacemos aquí en México en el español, cuando decimos, ¿qué es la palabra saco? Pues depende, porque si yo saco una calificación maravillosa, es del verbo sacar, y si me pongo un saco, es un objeto, y si tengo un saco de papas, pues será lo otro, ¿no? Cierto parecido en los 2 sacos de objetos, pero bueno. Y en el caso de el verbo ser y el verbo estar en inglés, lo que me va dar el significado es el contexto en lo que están diciendo, ¿no? Como play. El verbo to play en inglés es prácticamente todo, ¿no? Jugar, puede ser también tocar una guitarra, puede ser muchísimas play cuando pones para avanzar en la computadora o la grabadora. Entonces, lo que me permite entenderlo es el significado, es el momento, es el contexto. El significado me lo está dando el contexto. Pero en español tenemos la gran virtud de que nuestro verbo, nuestra parte gramatical del enunciado, es muy extensa, muy, muy extensa. Si decimos, por ejemplo, salimos, no nada más estamos diciendo la persona, el pronombre, nosotros salimos. Estamos diciendo en qué momento y estamos diciendo también de qué manera, ¿no? O sea, estamos diciendo el modo, estamos diciendo el tiempo y estamos diciendo la persona. Por ejemplo, si digo vendré, sé que es en futuro, sé que soy yo, entonces yo en futuro vendré. Doy el tiempo y doy también, además de la acción que es venir, vendré, también diré qué persona está llevando a cabo esa acción. Entonces, nuestros verbos, el verbo es un rico componente gramatical que nos da tiempo, nos da persona y que además nos da o acción o emoción o existencia. Entonces, eh, puede existir incluso un verbo conjugado sin necesidad de un sustantivo. Vendremos, se acabó. Es una oración. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, vendremos, sujeto y predicado. Sí, el verbo es lo más importante. Es
la acción en todos los sentidos. Y también el sustantivo, desde luego, es importante. De ahí el nombre, sustancia, algo que puede ser tangible. Anteriormente, en español se le conocía mucho más como nombre o sustantivo. Las gramáticas actuales ya han ido relegando la palabra nombre y solo le han dejado el concepto de sustantivo. Sin embargo, este concepto o este nombre tiene sus problemas porque decir que casa, perro, gato, computadora, reloj son sustantivos, sí, porque tienen una sustancia de alguna manera concreta. Pero amor, odio, que también son sustantivos, enfado, parece que la sustancia es como, es cierto que es una sustancia intangible, digamos que es una sustancia etérea y todo, pero el concepto de sustantivo es justamente la de una sustancia. Así que lo correcto tal vez hubiera sido quitar la palabra sustantivo y dejar la otra opción, nombre o sustantivo. La palabra nombre es todo aquello que nombras. En inglés se sigue llamando así, ¿no? Nombre, no, que es nombrar algo. Y entonces sí, tú puedes nombrar el odio, tú puedes nombrar el amor, tú puedes nombrar bruja o puedes nombrar pluma o perra. Independientemente de eso, el verbo y el sustantivo son los dos componentes gramaticales más importantes del español. Yo insisto en creer que el verbo es aún mucho más importante por las características que ya les he mencionado. Y porque además el verbo tiene otros componentes para poderse entender de manera adecuada en todos los ámbitos. Sus irregularidades, sus tiempos de no verbo, que son los verboides, infinitivo, gerundio y participio, o también cuando tenemos este tipo de verbos unipersonales, cuando decimos graniza. Sabemos que esto solo lo puede llevar a cabo el granizo, pero ya no lo decimos porque ya es como un pleonasmo, ¿no? Aunque sabemos que graniza o granizo. Lo único que puede granizar es el granizo y lo único que puede llover es la lluvia, realmente, porque puede ser que te llevan regalos en tu cumpleaños, pero eso es una metáfora. Entonces, es preciso escribir con la convicción de que solo hay dos palabras en el idioma, el verbo y el sustantivo. Y de una buena vez, aunque no es el tema de la puntuación, quiero mencionar que entre el sujeto y el verbo, o sea, entre un sustantivo y un verbo en una oración, nunca, nunca se le coloca una coma. No podemos poner, por ejemplo, el coche es de Luis, el coche, coma, es de Luis. No, no se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque hay una concordancia entre predicado y sujeto y lo que hacemos con la coma es cortar esa secuencia, esa fluidez, ¿no? Más adelante hablaremos un poco más del verbo y del sustantivo específicamente. Ahora, hay que evitar los verbos sencillos. Y no es que no se usen, pero es que son, como decimos aquí, muy sencillos, muy fáciles, muy comunes. Por ejemplo, hacer, poner, decir, querer, son verbos que los podemos utilizar para todo. Es que no hace caso o no hizo caso y es que hacía mucho tiempo y sí se hizo y ya me puse contento y ya me puso un departamento y ya me... Hay que utilizar mucho más verbos y tener unos recursos lingüísticos mayores y mayor conocimiento de palabras, ¿no? Insisto, la lengua española es una lengua rica en palabras, muy, muy rica. Tenemos una serie de expresiones grande y nosotros lo que tenemos que hacer es bueno, buscar sinónimos. También hay que evitar los vocablos muletillas. Esta, por ejemplo, cuando decimos cosa, que ahí no está bueno, pero cosa, especie, algo, etcétera. Los vocablos muletillas van evolucionando, bueno, no diríamos que evolucionando porque parece que van a mejor, sino van mutando. Por ejemplo, los alumnos y los estudiantes y los jóvenes de ahora dicen, en lugar de decir, por ejemplo, dicen, este, especie de, algo así, dicen, como especie de, y tienen algunas muletillas que son muy, muy frecuentes. Pero una muletilla que todos compartimos, sin importar la edad, es la palabra cosa.
Y la palabra cosa la utilizamos indistintamente. Eso es una cosa muy peligrosa. Esto es algo que todavía no entiendo. Algo, sí, es un sentimiento que no entiendo, es una reacción que no entiendo, es una circunstancia que no entiendo, pero algo es, parece un monstruo amorfo. No sabemos de qué está hablando. Entiendo que la palabra algo funcione. Y no es que no se deba usar, sino no se debe abusar de la palabra algo ni la de cosa. Pues la cosa es que en realidad no sé qué hacer. Es cuando en el español tenemos tantísimas palabras que podemos acercar más al concepto del cual estamos hablando. Entonces, hay que utilizar más palabras y buscar más sinónimos para evitar reducirnos a conceptos como la cosa es que, pues una especie ¿de qué será? Pues una especie como de manzana, una especie de manzana, no. O es algo así como, no, algo así como, no. Traten de acercarse más al objeto o a la emoción o a la reacción utilizando palabras de las que desde luego el español tiene, le sobra, diría yo. El siguiente punto es, hay que procurar que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. Sobre todo no hay que abusar de ellos. Supongamos, si tenemos un niño inteligente, nos queda clarísimo lo que es un niño inteligente, un niño precavido, también sabemos lo que es. Utilicen las palabras más exactas. ¿Y cómo es esa persona? Pues es buena. Bueno, es un niño bueno. Niño bueno. No es que no entendamos la palabra bueno, que de entrada sabemos que es antónima de malo. Pero bueno es tan grande que hay que buscar palabras mucho más específicas, más exactas. ¿Cómo es fulanito de tal? Es un niño agradable, quizá de buenos sentimientos. Hay que ser mucho más específicos para describir personas, reacciones, emociones de todo tipo. Hay que ser más explícitos, más exactos. Y en cuanto a no abusar de ellos, hay que de estar muy conscientes. El español es una lengua muy rica en adjetivos y nosotros somos tan efusivos a la hora de calificar a alguien que nos vamos, digamos, de boca diciendo todos los adjetivos que una persona tiene o que, no sé, una institución tiene o cualquiera. Y nos da por decir, es un muchacho inteligente, simpático, agradable, maravilloso. Cuatro, adjetivos para un sustantivo. ¿Qué es eso? Tú, a la hora de hablar, digamos que en la oralidad cotidiana, a la hora de que estamos hablando en cualquier momento, así de una cercanía, pueden ustedes decir lo que quieran. Pero en un texto académico, eso no es ni correcto ni deseable. O ni deseable ni correcto, como quieran. ¿Por qué? Porque sin importar si lo que estamos haciendo es un texto que vamos a comprobar acerca de por qué yo descubrí una reacción de la vacuna, o si yo voy a sostener que los filósofos fulano y mengano influyeron en tal teoría, sin importar el tipo de texto, no puedo adornar de más algo. Es que Einstein era un hombre inteligente, gallardo, no lo era, pero bueno, gallardo, agradable, no podemos, no debemos, no es académicamente correcto. Si están haciendo una novela, las reglas cambian, porque en una novela tenemos muchísima más libertad, o en un poema, o en un cuento, pero en una escritura académica debemos ser reservados y ser prudentes y hacer enunciados cortos. Entonces, ¿cuántos adjetivos puede tener un sustantivo? Bueno, de un solo lado, digamos que tenemos el sustantivo en medio y del lado derecho, vamos a calificar con 3, ni uno más. Por ejemplo, niño agradable, simpático, y el último adjetivo le agregamos una Y o una E, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, niño, simpático, agradable e inteligente. Ahí solo son 3. Y punto, ya.
Si decimos, por ejemplo, una flor roja, brillante y maravillosa. Que deben ser 3 de un solo lado. Pueden ser menos de 3, pero lo máximo 3 del lado derecho. Si de verdad ustedes sienten la necesidad, esta cuestión de que ustedes quieren calificar más y quieren ponerle un cuarto adjetivo, no va del lado derecho, sino va antecediendo al sustantivo. Un inteligente joven, gallardo, simpático y creativo. ¿Sí? Un inteligente, ahí va el adjetivo, joven, ahí va el sustantivo, gallardo, simpático y no me acuerdo qué dije, pero y agradable. Tenemos 4, 1 antes del sustantivo y 3 del otro lado. Mi sugerencia es que desde luego no exageren y que solo sean máximo 3, o pueden ser 1 y 2, pero no hay que exagerar. Lo que no se puede es poner 1 y 1 abrazando a los sustantivos, porque un, mmm, un rojo, una roja rosa maravillosa. Es preferible poner los dos adjetivos del lado derecho. Entonces, como tal, no hay que exagerar. Insisto que mi sugerencia es hacer enunciados cortos, enunciados breves, en donde vuelvas a calificar. Es decir, un joven inteligente y agradable, punto. Muy simpático y bueno, simpático y trabajador. Es decir, tratar de separar los adjetivos de una manera mucho más cortante para que no esté saturado. Porque cargar un adjetivo de adjetivos a un sustantivo hace que pierda fuerza, curiosamente hace que pierda fuerza. En lugar de reforzar con tanto adjetivo, lo que pareciera es que con tanto adjetivo yo trato de confirmar que de verdad, esa persona o esa emoción o esa institución o lo que yo quiera calificar es muy, muy buena, pero quiero convencer al otro. No necesito convencerlo con tantos adjetivos, sino sutilmente. Lo otro suena extraño y suena poco creíble. Además de, desde luego, inadecuado, correctamente hablando en cuanto a la escritura. La número 4 es no ponderar demasiado, no exagerar. Tiene un poco que ver con lo anterior, pero esto está mucho más extendido. No hay que ponderar demasiado. ¿Qué es ponderar? Ponderar es darle peso, ¿no? Darle calificación. No hay que ponderar demasiado. Los hechos que son narrados limpiamente, sencillos, convencen mucho más que todos los elogios. Entre más pongamos elogios, menos creíble es algo, lo que sea, ya sea esa situación, esa reacción, esa emoción, esa persona, esa institución. Ahora sí, permítame decir que ese algo o ese alguien de quien estamos hablando, si le colocamos muchos elogios y los narramos y le ponemos, no. En palabras muy coloquiales, y la verdad es que es casi lo mismo, no hay que ponerle tanta crema a los tacos. Es lo sencillo, no lo simplón, lo sencillo es lo mejor, lo más exacto, lo más claro. Así que no hay que hay que colocar muchos elogios, sino colocar las cosas como son, los hechos como son reales, las situaciones como son reales. Y el punto número 5, así como el adjetivo es parte fundamental del sustantivo, el adverbio, el componente gramatical denominado adverbio, forma una parte fundamental del verbo. Tampoco hay que abusar de los adverbios terminados en mente. Y digamos que a la hora de hablar aquí, sobre todo en México, en el español que utilizamos aquí en México, en nuestra habla común, abusamos de el mente. No todos, pero sí somos muy enfáticos. El adverbio terminado en mente es enfático. Y está bien, pero no abusar. Como todo, está bien, pero no abusar. Afortunadamente, esto puede agotarse y lamentablemente quizá esto no sea así, aunque sabiamente mi mamá me decía estas palabras y nos vamos por la vida, parece que fuimos a comprar
adverbios gramaticales y escogimos todos los terminados en mente cuando hay otras opciones. En lugar de rápidamente, podemos decir muy rápido o con rapidez. Podemos sustituir con otras frases adverbiales, con otras locuciones adverbiales, con rapidez, con velocidad, de mala gana. Hay un sinfín de variantes adverbiales, pero abusar de los adverbios terminados en mente no es correcto. Y créanme que es una práctica muy común en el español que hablamos en México, sobre todo en la zona centro del país. Es muy, muy común. Es un error muy, muy repetido, muy, muy fácil de escuchar. Y además, es un error, no es un error, digamos, de que es un error, lo es, sin embargo, es un error lógico. No es correcto, pero es lógico, porque el mexicano, e insisto, sobre todo el del centro del país, es muy enfático, quiere hablar y quiere ser muy intenso. El veracruzano también, pero ellos enfatizan con otro tipo de locuciones adverbiales. Aquí en el centro de la ciudad, en el centro del país, repetimos mucho los adverbios terminados en mente en ese afán de darle peso a una conversación, a una situación, a una emoción, a una persona, lo que sea. Entonces, hay que cuidar mucho estos aspectos y desde luego de estos temas que estamos viendo aquí, el que vamos a ahondar, antes de continuar con los demás temas que desde luego también son importantes, vamos a ver un poquito el sustantivo y algo más profundo, lo que es el verbo. Así que recapitulando, son algunas de las generalidades de la comunicación escrita. Tenemos que buscar qué es lo que vamos a decir mentalmente, lo hacemos siempre rápido. Tenemos ese mensaje que vamos a ver de qué manera en qué código lo decimos, mediante, digamos, qué tipo de código y qué tipo de clave, qué tipo de estructura vamos a utilizar para podernos comunicar, oral, escrita, de qué manera nos vamos a comunicar, cuál es el mensaje que deseamos transmitir para que este sea perfectamente entendido, ya sea por escrito, ya sea de manera oral, cuál es el código que yo voy a utilizar y cuál es el canal. El código es si está en español o si está escrito en español o está hablado en español o si la otra persona no escucha, bueno, ya habré yo aprendido el lenguaje de señas o escribiré algo en braille para que la otra persona pueda leerlo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el código del que yo lo estoy utilizando? Y el canal es precisamente la oralidad o el texto o cualquiera de los elementos que se utilizan para llegar a esa otra persona que es mi receptor. Pero independientemente de cualquier circunstancia, volvemos a lo mismo. Lo más complicado es escribir, porque escribir conlleva todo un reto. Hay que ser claros, tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, tener párrafos, y esos párrafos tenemos ideas centrales. El trabajo expositivo, ya dijimos que no tiene que hacer referencias personales, y si las hacemos, debemos cuidar de no combinar. Si quieren una introducción impersonal y después ya combinar con personal, ya no pueden regresar al anterior. O desde el principio puede ser de manera personal o todo el texto de manera impersonal. Hay que cuidar las voces narrativas o las voces en las que estamos escribiendo. No utilizar emociones, yo odio, no podemos, no debemos. En un texto académico, no. En una novela las cosas cambian, los párrafos son estos, en cada párrafo y además aquí en el español nosotros tenemos la facultad de hiperbatón, que es la construcción de los enunciados alterando los bloques de significado. Por ejemplo, aquí en la primera empezamos con un sujeto, la mágica esfera. Parecía increíble, ya comenzamos con un verbo y no con un sujeto. Ver para creer, ni siquiera está conjugado y empezamos con verbos. Mi abuela es un sujeto. Todas las navidades son magníficas, este es un sujeto, las palabras de mi abuela también, y por eso esta es una entrada, es un complemento de modo, por eso, y luego aquí hay otro, aunque haya frío, otra vez tenemos otro complemento,
El 24 de diciembre volvemos a tener otro complemento de tiempo. Saco, hasta aquí aparece el sujeto yo. Y además ni siquiera está escrito. Yo saco el abanico que mi abuela, etcétera, etcétera. El español tiene este concepto gramatical llamado hipérbato que permite la movilidad de los bloques de significado. Y eso es perceptible cuando escribimos, cuando hablamos y en sí cuando nos comunicamos. Así que estos son algunos de los conceptos justo de las generalidades de la redacción que iremos comentando más adelante. Este es el texto número 1, este es el audio número 1 y cualquier duda los espero justamente en los comentarios que ustedes me vayan enviando. Que tengan una muy buena escritura.